es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, la emisora más importante del país, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, este fin de semana... Que por poco llegamos tarde aquí, los tapones por el Día del Padre. Sí, las tiendas abarrotadas. Altercado, la gente matándose, comprando regalos. Sí, bueno, yo pensaba que eso... Pero ahí me despertaron. No. Sí. Yo pensaba que lo habían quitado ya eso. Sí. El Día de los Padres. O sea, sin pena ni gloria. Pero nosotros, como programa que está siempre parece consciente, que las madres se hacen solas, sin padre, sí, ¿no? Sí, se autofecundan. Sí. Con las plantas, ¿cuáles son las plantas? Las fanerógamas. Fanerógamas y cristógamas. Wow. Así mismo es. Pero nosotros como programa serio y comprometido, claro, con todos los géneros, le hacemos una formal y cordial felicitaciones a los padres. Pero hay que hacer una puntualización. Porque no es a todos los padres, porque hay padres... Aquí padres no, irresponsables. Irresponsables y ausentes. O sea, a los que ejercen la función de paternidad. Claro. A esos, el día de mañana es celebrar eso. Es la paternidad, no el padre. ¿No? Sí. Es la paternidad. No es el título. Exacto, es la paternidad, el ejercicio de la paternidad. Eso es lo que hay que celebrar. Sí. Y a esos, felicidades a todos. Que en definitiva hay muchos que son claro, muy la mayoría somos padres responsables. Así que felicidades, Eliseo. Que es una profesión que no es la que uno no termina nunca. No termina de graduarse de padre. Todos los días es un aprendizaje. Para que sepa. Prueba y error. Y déjame decirte, la importancia de la figura paterna en una familia, en un núcleo familiar, que muchas veces se ha querido minimizar, pero estudios de todos los tipos que se han hecho le dan una preponderancia vital a la figura paterna en los hogares para que ese hogar produzca descendientes responsables, claro, y disciplinados y exitosos. La figura paterna es muy importante. Es así, uno a medida que uno va envejeciendo, replica mucho de quienes ejercen la figura paterna, ¿no? Claro. Que son los que influyen. Y comenzamos con la edad a revalorar las figuras que tuvimos cuando jóvenes, cuando niños, y a entender muchas de las cosas que nuestros padres hacían. Así es, y a darse cuenta también que los hijos imitan mucho a uno. Sí, somos el ejemplo. Sí, que uno ve. Somos patrones que se replican. Sobre todo los que tenemos hijos adultos, que lo vemos haciendo cosas, pero eso es lo mismo que yo hacía. Sí. O sea, porque ya uno se va como reflejando, ¿no? Sí. Pero es así, pero felicidades a todos los padres de la República Dominicana. Bueno, Eliseo, el sábado pasado no hablamos mucho de Rusia y Ucrania. Y por eso queremos comenzar. Hay más países en el mundo. Sí, hay más países. Y de todas maneras, la situación no ha cambiado mucho. Pero queremos iniciar con Rusia y Ucrania porque Donald Trump le dio un ultimátum de 50 días que vencen a mediados de agosto para que ese conflicto se resuelva. Claro. Estilo Donald Trump. Entiende que lo que él dice es lo que se va a hacer. Sí. Lo que pasa es que a Donald Trump, Putin le ha salido más duro de la cuenta. Bueno, la situación era mucho más compleja de la que él podía manejar en ese momento. Putin es una persona con una estructura mental difícil es difícil que Trump la rompa, igual que la de Netanyahu, igual que la de Xi Jinping. O sea, sí, porque son personalidades complejas. Claro, todo esto choca, toda esa locomotora,
ese embate choca con esos muros. Con esos muros que tienen unos niveles de abstracción y conceptuales profundos. Exacto. Y Trump es una persona básica, llana. Es americano. Es el típico norteamericano que es muy llano, muy blanco-negro, muy sin mucha profundidad. Es exitoso. Y quizás por eso es exitoso, porque es muy determinado. Pero tú sabes que eso yo creo que es un mecanismo de defensa del norteamericano. Sí. Porque el proceso de formación de los Estados Unidos es tan complejo, y fueron tantas las complejidades que ahí se discutieron, que yo creo que la respuesta del cerebro es funcionar en razonamiento simplificado. Como esto es tan complejo. Asumiendo que una estructura va a compensar toda la falta de profundidad. Exacto. La estructura del Estado y la estructura de las instituciones que se crearon en Estados Unidos asumen esa falta de profundidad del norteamericano común. Exacto, sí. Entonces, porque tú te imaginas que todo el mundo supiera ahí. No, un caos. Ingobernable. Hubiese sido un caos. Gobernable. Como está pasando, hay problemas internos en Estados Unidos y ya hablaremos sobre eso. Pero lo cierto es que Donald Trump dio un ultimátum y debe cumplirse en agosto para que el conflicto Ucrania-Rusia llegue a un alto al fuego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque apenas hace unos días se celebraron la tercera ronda de negociaciones en Estambul. Y ahí, pues, lo más que salió, no se avanzó, pero lo más que pudo sacarse de ahí fue un acuerdo de intercambio de prisioneros. 1.200 prisioneros de cada lado se van a intercambiar y se van a producir. Se mencionó mucho en ese acuerdo en Estambul. Y de cadáveres también. Y de cadáveres y de enfermos y de personas Pero mayores. Creo que los cadáveres no se pusieron de acuerdo. Ahí no me queda claro. Sí, Rusia ofreció devolver creo que 3.000 cadáveres. Sí, hay unas negociaciones en donde no se aceptan en ambos lados la cantidad de muertos que está bajo control o que cada bando dice claro, porque tener. Eso tumba la narrativa. Eso tumba la narrativa. Entonces, se mencionó mucho en esa ronda de negociaciones la posibilidad de que se pudieran reunir Zelensky y Putin, lo cual la última palabra que se habló en eso fue de que era muy difícil de que eso se diera. Pero después hubo a 4 partes, era la reunión, ¿no? A 4 partes. Europa, Estados Unidos, Erdogan como presidente, que ambos reconocen como intermediario, por eso la cumbre de paz se está celebrando en Estambul, en Turquía. Y ahí se están coqueteando con la posibilidad de eso. Lo cierto es que lo vemos bastante lejos eso. Si bien es cierto que Rusia está teniendo dificultades internas, no son las dificultades que se pudieran esperar por concepto de la guerra. Es decir, tiene dificultades como cualquier otro país que tenga un gasto tan importante en la guerra, pero no lo suficiente como para que negocie un alto al fuego. No lo suficiente como para hacer que Rusia determine o persiga un alto al fuego. Ya Putin ha anunciado... Al menos no negociado. No negociado. Porque correcto. Lo otro es una capitulación. Las capitulaciones que siempre ha pedido Rusia, ha pedido lo mismo. Claro. Rusia ha anunciado, Putin ha anunciado a sanciones a empresas que exporten gasolina, por ejemplo. Una de las medidas internas que está tomando como respuesta a esos percances económicos que tiene Putin. Está tomando medidas. La inflación se ha disparado, una serie de medidas internas que ya se ven, están a la vista. Trump
ha anunciado también un paquete de sanciones para países que compren gas a Rusia. Y la amenaza es ponerle un 100% de los aranceles a esos países que compren. A China. Sí, exacto, a China, a India, Irán. Sí, que olvídense de eso. Eso son medidas. Eso no es Fíjate bla, bla, bla. Cómo siempre Trump acude al tema de los aranceles, que es el arma. Que además es un pensamiento básico. Ahí no hay mucha profundidad. Y lo cierto es que... No, porque es a punta de decreto. Es a punta de decreto y es una cosa que él puede manejar, que no son los técnicos. Todo y hasta la retórica. En la retórica, así es. No le pregunta a nadie para decir eso, él lo suelta. Él lo suelta y lo dice y amenaza. Ajá. La realidad es, Eliseo, es que le está dando resultados en alguna medida porque la economía norteamericana ha reportado ingresos por encima de lo previsto. Pues claro, porque pero eso es muy sencillo. Se lo endilgan a las tarifas. Es que es un juego de retórica, como hemos hablado. Claro que tiene que reportar ingresos por encima de lo previsto, pero cuando se hizo el presupuesto esos aranceles no estaban ahí. Entonces, y están dando resultados ahora, desde el punto de vista de la narrativa favorable. Es claro, porque depende de lo que tú quieras lograr con eso. Pero la realidad es que la economía norteamericana es una economía interdependiente, o sea, con otras economías. Estados Unidos depende de los bienes que se producen en esas economías y también de poder exportar a esos países. Entonces, es un juego de retórica, más bien. Así es. Lo cierto es que el otro elemento, esto ya es con respecto a Rusia, con respecto a Ucrania, en esta semana hay problemas en Ucrania. Hay problemas internos en Ucrania. Muchos dicen que se le está preparando un Maidán a Zelensky. Se le está preparando con todas las recetas de Maidán, de todas las recetas para provocar inestabilidad en un país. Es que los 50 días era para los dos. Exactamente, por eso comencé por ahí. Comencé por ahí porque por algún lado tiene que ceder y lo van a pellizcar de ambos lados. Sí. Entonces, a los dos lo van a pellizcar para que se sienten a hablar. Zelensky acaba de tomar una medida muy controversial que le está trayendo muchos problemas. Claro, pues ¿Cuál es esa medida? Arremetió con las dos instituciones más importante en la lucha contra la corrupción. Nosotros habíamos dicho aquí que Ucrania era uno de los países, es uno de los países más corruptos del mundo. Ucrania estaba 4 o 5 posiciones encima de nosotros, antes del 2022. Correcto. O sea, es que se reconoce mundialmente la corrupción. 100 y pico en corrupción. Así es. En el mundo, en la posición 120, entonces, una cosa así. Estas instituciones tienen un prestigio muy importante dentro de Ucrania porque son las instituciones que hacen el balance, el contrapeso interno, y Zelensky acaba de votar una ley para cambiar la estructura de control de esas dos instituciones, haciendo que esas dos instituciones se reporten a una persona del Ejecutivo. Con lo cual tiene la potestad, o tendría la potestad, de eliminar las investigaciones que esas instituciones persiguen. ¿A quién se te parece? Sí, es a Netanyahu. Laissez-faire. Un lawfare. Es un lawfare, evitando el lawfare. Evitando que se lo apliquen a él. Correcto. Es lo mismo. Él se está defendiendo de un posible uso de esas instituciones para perseguirlo a él. Yo la quiero para usarla contra mis adversarios. También, porque los adversarios están tomando fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque ya Occidente está pensando en que Zelensky ya se expiró su utilidad. Pero que la utilidad de Zelensky expiró. Tú sabes, fíjate que estas conversaciones de Estambul se están dando al margen de la ley ucraniana. Claro, porque hay una ley que prohíbe eso. Que prohíbe la negociación de cesión de cualquier tipo de territorio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente la presión para negociar
es a Ucrania. Estados Unidos ha sido frontal contra Zelensky. Sí. Y todos recordamos el episodio aquel de la Casa Blanca. Sí. Entonces, yo ataco un poco a Rusia verbalmente, amenazo con una cuestión que los mismos... Lo primero que saben que eso no se va a cumplir son los rusos. Sí, claro. Yo creo que Putin leyó eso y se rió. Sí, sí. Ahora, lo que está enfrentando Zelensky dentro de Ucrania es una situación más difícil, porque es un tema de gobernabilidad. Él está gobernando de forma precaria, no precaria, pero con una institucionalidad precaria, porque ya expiró el mandato, como lo hemos dicho. Sí, es ilegítimo, como dice Rusia hace mucho tiempo. Entonces, ahora, y por eso te lo comparé con Netanyahu, que no es la misma situación, pero Netanyahu sí es un presidente legítimo, un gobernante legítimo, pero tiene problemas para construir consensos dentro de Israel. Sí, sí. Entonces, fíjense que a quién le intenta volarle la cabeza a Netanyahu, a la fiscal general, que es independiente, quiere llevársela. Y antes del tema del ataque del 7 de octubre, ¿a quién era que él quería llevarse? O a los jueces de la Suprema Corte de Justicia israelí. Sí. Quería dar un golpe de Estado judicial. Entonces, fíjate. Cuando los líderes se ven acorralados. Claro. O ven claro, comienzan a jugar ese tipo de cartas. Entonces, ¿qué está haciendo Zelensky? Eso mismo. Bueno, déjame intentar apoderarme de los organismos con los que me pueden presionar para... o sea, yo no voy a negociar. Lo que él le está diciendo es, yo no voy a negociar si yo no tengo una puerta de salida. Correcto. ¿Entiendes? Sí, porque él desde que él ve su salida, la está viendo apresado, condenado y señalado como corrupto. Por supuesto, preso. Porque mira, lo hemos dicho, no son uno ni dos los eventos que se han sucedido internamente. Porque cuando hablamos del artículo de Seymour Hersh, ¿te acuerdas de eso? Sí. De cuánto cuesta un galón de diésel puesto en el frente. Y de todo lo que están haciendo. ¿Y cómo se vendía fuera, en el exterior? Que se lo compraban a Rusia. Sí. El combustible que usaban los tanques ucranianos lo compraban en Rusia. Sí. Y lo contrabandeaban y lo ponían. Y lo vendían en el frente. Además de que todos los comandantes ucranianos tenían compañías suplidoras, o muchos comandantes ucranianos tenían compañías que eran suplidoras de la Fuerza Armada y eran intermediarias. Se enriquecen con eso. Claro, y dijimos aquí también que cuando sacaron a Valery Zaluzhny, que fue negociado eso, Sí, que está sonando otra vez. Claro. Internamente. Claro, porque ¿para dónde se lo llevan a Zaluzhny? Zaluzhny, el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se lo llevan a Reino Unido, a Londres. Sí. Zaluzhny era el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Con un peso increíble. No, que dio una entrevista a la BBC antes de irse, donde él dijo, esta guerra con armas ajenas no se gana una guerra. Sí. Donde dijo muchísimas cosas yo creo que esa, bueno, fue su puerta de salida, obviamente, porque él dijo eso y ya la había negociado. Irse a Londres, lo protegieron. Como embajador, ¿no? Y delegado diplomático. Se dice que hubo una compensación económica también de entre 20 y 30 millones de dólares. Se dice que le dieron para él. Tuvo que ser así porque era el principal opositor o disidente de la política de Zelensky. Así es. Pero con tal fuerza en las Fuerzas Armadas, era el líder de las Fuerzas Armadas. No pudieron derrocarlo simple y sencillamente. Tuvieron que buscarle una salida. Mira, a Zelensky no le dieron un golpe de Estado en ese momento porque la comunidad internacional negoció con Zaluzhny. Necesitaba también a Zelensky. No, y negoció con Zaluzhny. Le dijeron, mire, venga, usted es el que va después, pero venga para acá, para Londres, tenga 30 millones de dólares y después, cuando las circunstancias se den, lo vamos a poner a usted. Zelensky vota esa ley que altera la estructura y el funcionamiento de esas dos instituciones, la NABU y la SAPO, ¿verdad? Dos instituciones, una fiscalía y una estructura gubernamental de persecución contra la corrupción. E inmediatamente en ciudades claves se producen protestas, ¿verdad? Protestas importantes. Las primeras protestas desde que Rusia intervino en territorio ucraniano, la primera,
antes de o después de la intervención rusa en Ucrania no se habían producido ninguna protesta. Estas fueron las primeras que se dieron. Y se están dando por la defensa de esas dos instituciones. Y con cobertura internacional de prensa. Cobertura internacional y personal diplomático apoyando la estructura de esas, o la no intervención en esas dos instituciones. Y personal, gracias. ¿Qué es lo que dice Zelensky? Que esas instituciones están permeadas de rusos y de influencia rusa. Claro, buscando y él lo que está tratando es de eliminar esa influencia rusa. Claro. Buscando el enemigo común. Sí. Para asustar a la gente. Si hay un expediente de corrupción es porque los rusos lo hicieron. Los rusos. Sí. Y están influenciados los rusos. Sí. Pero aquí salen como figuras importantes Zaluzny, que ya lo comentaste, y Vitaly Klitschko. Vitaly Klitschko, el boxeador, exboxeador, que tiene una presencia y un arraigo. ¿Alcalde de Kiev? Alcalde de Kiev. Es el actual alcalde de Kiev, que es de la oposición. Y entonces se visualizan esas dos figuras que yo quiero que los oyentes la apunten por ahí. Porque uno de esos dos probablemente sea el próximo gobernante en Ucrania. Así es. Y esa es la situación. Vamos a ver, muchos hablan de eso, de un nuevo Maidán, y no lo dudamos porque ya sabemos, incluso con el Dodge, con esta agencia que creó Trump con Elon Musk. Department of Government Efficiency. Exacto. Cómo era que operaban las agencias de ayuda a las instituciones internas de los países. ¿Quién será el Hunter Biden de ahora? Exactamente, hay que buscarlo. Sí, porque recuerden que ahí fue que Hunter Biden consiguió bastante dinero de ahí. Sí. Así se pagó el kickback de lo que se logró en Ucrania. Exacto. Ahora hay que ver si lo que se está logrando en Ucrania para preparar ese Maidán se está pagando por otro Exacto. sitio. ¿Quién está financiando eso? Porque eso no se ve, los movimientos en ningún lado son espontáneos, Exacto. Ni gratis. Eso de repente comienza a salir en los noticieros y alguien está permitiendo, porque señores, estamos hablando de países que están en guerra. Sí. Cuando ustedes ven reportajes de Ucrania, son reportajes editados. Sí. No se puede informar todo lo que está sucediendo allí, ni dar muchos detalles sobre bajas, ni nada de eso, ni destrucción. Es más, hasta los videos que salen en los noticieros son controlados. Son controlados por el Estado. Son controlados por el Estado. Dependiendo de quién lo emita, ¿verdad? Son controlados por el Estado. Ahí toda la información que sale pasa por un sedazo de seguridad. Es así. Igual que lo de Israel. Por ejemplo, lo de Israel, los periodistas que informan sobre Gaza no pueden entrar a Gaza. En Gaza no hay prensa. No. Adentro del sitio. No. Hay que ver quién lo emite para saber cómo analizar esa exactamente. El gobierno de Israel no permite. Con los ataques en Irán, por ejemplo, lo que se reportaba, no podían reportar precisamente de los blancos que se golpearon, ni dónde fue, ni cuánta baja hubo, ni el nivel de destrucción. Eran apenas imágenes de apoyo, pero sin mucho detalle. Así es. Porque eso es estratégico. Es lo que tú dices, lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. Sí, eso era Churchill que lo decía, que la primera víctima en la guerra es la verdad. Entonces la guerra se gana con narrativa. Completamente. Y más en estos días, en la actualidad. De la masificación. La masificación de los medios de comunicación, las redes, amplían las narrativas y se utilizan por cada bando para cambiar la percepción. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes usaban el cine y los americanos también. Una de las empresas más grandes de la Segunda Guerra Mundial era el cine. Los soldados iban delante peleando y detrás los camarógrafos. Exacto. Filmando. ¿Y por qué se perdió Vietnam? Sí. Vietnam se perdió porque salió la noticia afuera. Claro, no había control de lo que salía. En un momento se perdió el control, porque había. Exacto, al principio había control, pero en un momento se perdió el control, comenzaron a salir imágenes que no convenían a la narrativa
y el resto... los Pentagon Papers. Exactamente, y después esas imágenes la apoyaron con documentos y ahí se fue, por ahí María se fue. A pique. Así es, se fue todo a pique. Pero bueno, vámonos a la primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.